economista. Pensaba que iba a decir que no sos peronista. Claro. Además no soy peronista. Pero sí soy peronista en el sentido de la compañera. Y mucho más que ese sentido, en varios sentidos más. En el fondo. No. Nosotros en la Izquierda Nacional tenemos una larga historia de cabalgar junto al peronismo. Muy larga, muy larga. Los va a ofender lo que voy a decir, pero en realidad nosotros los bautizamos a ustedes. Hay una publicación del año 45, antes del 17 de octubre, donde una publicación de compañeros de la Izquierda Nacional de esa época, donde hay un artículo que trata de explicar qué es lo que estaba pasando. Y el autor de ese artículo, no fue el Colorado Ramos, fue otro, en un momento dado de ese trabajo, de ese texto, dice: bueno, esto que estamos viendo, que podríamos denominar peronismo, así que lo bautizamos. Ustedes fueron bautizados por la Izquierda Nacional, lo cual es para que se pongan contentos, digamos. Nosotros apoyamos, por supuesto, al peronismo de entrada. Yo iba a hablar de otra cosa, pero ahora se jodieron. No, iba a hablar de otra cosa, pero por empezar, voy a empezar por lo que quería decir. Les quiero dar inmensas gracias, compañeras y compañeros, porque realmente para nosotros ha sido un verdadero honor tenerlos acá, y esperemos que esto se repita y que podamos tener en varios lugares donde hay compañeros nuestros en el país la posibilidad de que ustedes aporten, porque es fundamental en este momento que el pueblo argentino rediscuta las condiciones de su existencia ante un gobierno que no es cierto que nos quiera llevar al año 1943, es mentira eso, no al 42. Este gobierno, y es lo único que voy a decir del gobierno porque quiero hablar del futuro, este gobierno quiere insertar a la Argentina en un mundo que ya no existe, pero en su cabeza sí existe, que es el mundo del año 1890. Todos ustedes vieron el cuadro Sin Pan y Sin Trabajo que está en el Museo de Bellas Artes. Bueno, ahí nos quieren llevar. A mí ese cuadro fue pintado en 1892 y ahí es donde se quiere llegar. ¿Por qué? Porque en ese momento la clase social por la cual habla Mauricio Macri, cuando Mauricio Macri dice nosotros, no se sientan interpelados, quédense tranquilos, está hablando de 5 millones de personas. De ese nosotros está hablando. Yo me llamo Gorojowski, así que nadie me va a acusar de antisemita por decir lo que estoy diciendo. Él piensa como Netanyahu respecto a los palestinos. En este país hay 40 millones de palestinos y 5 millones de argentinos. Así es como piensa Macri. Entonces, cuando él dice nosotros no nos preocupemos, no nos sintamos mal, no nos volvamos psicóticos, no pensemos que... No, él habla de una Argentina que ya no existe, una Argentina que no tenía mucho más de 5 millones de habitantes en el año 1892. Él se imagina que el mundo es el mundo en el cual el Imperio Británico hacía y deshacía a voluntad. La época que los ingleses conocen, la época eduardiana. Él quisiera que Eduardo volviera a ser rey de Inglaterra. Él quisiera que Inglaterra se extendiera en colonias por todo el mundo y que la Argentina tuviera el privilegio que tuvo la oligarquía argentina de ser la Arabia Saudita de las carnes y el trigo, y recalco lo de Arabia Saudita por lo que voy a decir ahora, que vivía de la renta agropecuaria, tirando algunas migas para adentro, que se redistribuyeron de una manera relativamente positiva, no tan positiva como en Uruguay, por otra parte, de una manera relativamente positiva porque les sobraba todo y tiraban manteca al techo cuando iban a Europa y carneaban la vaca y se la daban a la tripulación porque llevaban la vaca para tomar leche del pie de la vaca. Eso era la Argentina a la cual Macri quiere llegar. Obviamente ahora sobra mucha gente, entonces la verdadera Argentina que el macrismo quiere imponer es lo que la vicepresidenta y presidenta de la Cámara de Senadores dijo con mucha honestidad. Es la India. Ellos quieren volver a la India, quieren llevarnos a las condiciones de la India. Si la Argentina de esa época no era la India, era simplemente porque éramos poquitos y porque había, ya que hablamos de recursos naturales, un recurso que normalmente no se toma como tal, pero lo es. Había una inmensa renta que provenía del aprovechamiento privado y particular en grandes extensiones de un recurso natural de los argentinos. El aprovechamiento de la renta, digo, porque no había habido inversiones productivas que transformaran esa producción de tal manera de multiplicarla, como sí sucedía en los Estados Unidos contemporáneos o en Canadá, que es
la composición química maravillosa del suelo pampeano, que es un recurso natural y que por lo tanto tiene que estar tan dirigido por el Estado como el petróleo, el gas o cualquiera de los minerales que ahora se llevan, por ejemplo, por un mineraloducto a Rosario. ¿Vos sos rosarina? A Rosario, vos sabés ese tema, ¿sabés lo que está pasando con la lumbrera? No. Ah, en la lumbrera el puerto de Rosario se extiende hasta Catamarca, te informo. Sí. Para que ellos no paguen como si estuvieran produciendo para el país, pagan directamente el precio del puerto de exportación. Y por supuesto declaran lo que mandan, que ya sabemos cómo son las declaraciones juradas de una gran empresa imperialista. No hay que creerles. Pero bueno, me estoy yendo a la miércoles, volvamos. Ellos quieren volver a ese mundo. Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Ese mundo fue relativamente próspero. Y parte de ese inconsciente colectivo de la pequeña burguesía de origen inmigratorio, de que en esa época con el libre cambio vivíamos bien, tiene que ver con que la experiencia histórica de la pequeña burguesía que sigue operando en su cerebelo, porque es una cosa que opera a nivel inconsciente, no consciente, es que si liberamos todo y vendemos todo, seguro que nos va a ir bárbaro y vamos a poder comprar afuera todo lo que queramos y vamos a vivir bien y hasta vamos a poder luchar por la representación política. Vamos a ponerlo a Irigoyen de presidente. Irigoyen va a generar condiciones mejores todavía. ¿Se imaginan eso? Ahí apunta Cambiemos, apunta 1890, no con Irigoyen, pero apunta ahí, apunta ahí. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Es importante entender que para quienes piensan así, eso es lo natural. Es natural, es como la lluvia, digamos, las pariciones, el amor entre vacas y toros, y bueno, ahí vivimos todo bien, bárbaro. Es natural. Nosotros tenemos que, como bien decían los compañeros, generar puestos de trabajo, porque el trabajo es lo que integra al ser humano, no solo como ser humano, sino al mundo moderno, al mundo real. Y esos puestos de trabajo solo los podemos engendrar desde la industria. Punto número 1. Por eso el peronismo es profundamente industrialista, porque es profundamente, decisivamente generador de empleo. Es la única fuente de empleo que tenemos. Esto yo lo tengo por lo menos bastante claro. Ahora, ¿qué industria vamos a tener? Una de las cosas, ya que mencionaste tu posible candidatura al Ministerio de Economía, una de las cosas que a mí me gustaron del programa y del plan que traía el candidato Daniel Scioli en el 2015, era la creación de un Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Pero no importa que lo haya dicho, no importa que lo haya dicho, pero era eso. Ahora, pues yo quiero decir, todos me dicen que no. Bueno, no era un banco, era lo que Jeremy Corbyn propone para el Reino Unido, que es un hedge fund del Estado. Bueno, eso propone. Las funciones de desarrollo de... Sí. Bueno, ok, hablar con los economistas es jodido, pero ¿saben lo que quiero decir? Quiero decir que el Estado iba a definir realmente, díganme si me equivoco, lo voy a decir de una manera más humilde. Sí. Gracias. Iba a definir los flujos financieros centrales. Sí. Esa era la propuesta. Que el Estado definiera los flujos financieros centrales. Y eso, compañeras y compañeros, no es ni más ni menos que Arturo Jauretche. Cuando decía que la economía libre no existe, la economía siempre está regulada, la pregunta es si lo regula el Estado o lo regulan los privados. Y si son los privados en la Argentina, son los privados hegemónicos. Y los privados hegemónicos están vinculados, como ustedes bien explicaron, como todos sabemos. ¿Dijiste? No, la oligarquía, la fuga de capitales, a que se vaya. Claro, están vinculados esencialmente a lo que uno tiene que llamar el bloque oligárquico, porque no hay que imaginarse al oligarca como el oligarca de la década del 30 que pinta, por ejemplo, la película Miss Mary, que estaba pintando a Otto Wennberg moviendo las vacas ahí en el campo. No, el oligarca es algo mucho más difuso. Lo que importa del oligarca es su aprovechamiento rentístico de recursos naturales argentinos, en particular la renta del suelo pampeano, que insisto, es un recurso natural y como tal es del pueblo argentino y no de los dueños del suelo. Esto digo. El registro de propiedad en la región pampeana garantiza que parezca natural lo que es artificial. Y nosotros, los argentinos, y en particular los socialistas de Izquierda Nacional, lo que queremos es que haya industria. Y para que haya industria, tiene que haber una industria que además nos vaya liberando
de la dependencia del sector externo para generar nuestras propias divisas. Ese es el objetivo. Para eso hay que planificar. Ah, pero eso es artificial, te dicen. Bueno, es tan artificial como el registro de propiedad que nos impide disfrutar del principal recurso natural de la Argentina. Si es por artificial, resulta que la firma de un escribano es natural y un plan nacional de desarrollo industrial es artificial. Aún suponiendo que fuera cierto, voy a citar a un aristócrata ruso, un viejo aristócrata ruso, un conde que se llamaba Witte, el conde Witte, que decía, cuando le decían, che, pero están desarrollando industria por medios artificiales, este aristócrata ruso, es decir, no precisamente un bolchevique, ministro de Economía del último zar, él decía, ¿y cómo se desarrolla una industria si no es por medios artificiales? A lo cual, un bolchevique, Vladimir Lenin, contestaba diciendo que lo que él veía en Carlos Marx como el único aporte realmente fundamental de Carlos Marx era el descubrimiento de que el desarrollo de la industria de bienes de capital, él hablaba de la rama 2, es el mecanismo por el cual una economía empieza a ser autocentrada, no autárquica, pero sí autocentrada, empieza a generar en su propio seno el capital que necesita para poder reproducirse el año que viene y hasta ampliarse también. Por supuesto, siempre se necesita el capital externo, la cuestión es no depender de él. Y la oligarquía vive de que dependamos de él. Entonces la pregunta es, me parece a mí, si queremos ser como la India o si queremos ser como la Argentina. No como la Argentina. No a decir como Rusia. ¿Estamos dando en Rusia? No. Yo de los rusos tomo lo que me sirve y nada más. Está bien. Para eso soy argentino, para eso soy jaguarecheano. No, como la Argentina. Hay algunas cuantas cosas más de los rusos que deberíamos aprender, pero es otra historia. Como el aborto en 1910. Por supuesto, podríamos hablar más cosas todavía. Bueno, me interesa. Pero podemos hablar de muchas más cosas, pero estamos hablando de economía. En economía, lo que los rusos hicieron en 1917, si uno mira toda la trayectoria final de la Revolución Rusa, fue hacer lo que proponía el conde Witte. Los bolcheviques hicieron lo que tenían que hacer el conde Witte, que era desarrollar una industria autocentrada en Rusia. A un costo humano terrible lo hicieron. Por ciertas cuestiones que no vienen al caso, pero lo hicieron. Entonces Rusia, que fue colonizada por el neoliberalismo de la manera más grosera, el grado de destrucción industrial que hubo en Rusia después de la caída del sistema socialista fue aterrador. Aclaro, yo tuve una vez que trabajar con unos economistas canadienses acá en la Argentina hace muchos años, en la época de Alfonsín, y los tipos me decían, yo no puedo creer, paseábamos por el área metropolitana, por el conurbano, y me decían, yo no puedo creer tanta destrucción de capital fijo, y yo pensaba en los rusos. Estos tipos le destruyeron el capital fijo y lo reconstruyeron. Después vino el neoliberalismo y también se lo destruyeron. Yo no sé si en proporción a nosotros no nos destruyeron más capital fijo que los rusos. No lo puedo demostrar. Pero lo que sí puedo decir es que la capacidad portante de seres humanos de la sociedad anterior al neoliberalismo en Rusia era superior a la de la sociedad posterior, por la simple estadística de la mortalidad. Murió más gente de la que nació durante muchos años en Rusia. Y aquí vamos en ese mismo camino. No es una novedad para los liberales argentinos. En la provincia de Buenos Aires, en el año 1829, bajo el régimen de Rivadavia y los unitarios, murió más gente de la que nació. No sé si se entiende lo que quiere decir esto. La mortalidad subió tanto que superó la tasa de nacimientos. Esto lo estudió en la década del 30 un señor que no era precisamente marxista, era un nacionalista de derechas, pero era un tipo serio, que estaba haciendo revisionismo histórico y viendo qué es lo que pasaba. Entonces acá tenemos un problema, que es cómo hacemos para sostener al pueblo argentino en condiciones de dignidad, para que no pierda lo que tuvo, para que obtenga más y para que además deje de depender de la relación colonial con el exterior. Pues dicen, no, pero tenemos que tener divisas, todos ustedes lo dijeron, lo cual es cierto, tenemos que tener divisas. Ahora, si consideramos al planeta Tierra como un todo cerrado, que lo es, económicamente, ¿de dónde saca las divisas el planeta Tierra?
No, hasta que llega a Wall Street, o sea, no para. No, lo que quiero decir es esto, no. Estoy hablando, si consideramos a la economía mundial como lo que es decir, una unidad que no tiene ingresos de divisas de ningún lado. La pregunta es de dónde salen las divisas que la Tierra tiene. Dejemos de lado el fenómeno del saqueo imperialista, ya lo sé eso que decís vos, que no viene de la globalización financiera, que lo único que hizo fue exacerbarlo brutalmente. Dejemos de lado eso. Pensemos en el planeta. El planeta genera sus propias divisas, después las distribuye mal, pero las genera el planeta, no las trae de la Luna ni de Marte. Entonces lo que un país desarrollado hace es no depender de la generación de divisas externas para poder reproducir su ciclo económico. Bueno, el peronismo empezó a trabajar en ese sentido. Esto lo han hecho históricamente todas las burguesías de los países desarrollados. Y el peronismo asumió esa tarea en el 45. Porque el bienestar del pueblo es la independencia de la nación. El bienestar del pueblo es la independencia de la nación. Ahora, el bienestar del pueblo en una nación que también hace lo que tenía que haber hecho el peronismo y no lo logró, porque para eso hicieron el 55, para que no lo lograra. El bienestar del pueblo es causa de la independencia nacional a condición de que ese país invierta en industrias. Y desgraciadamente, compañeras y compañeros, lo que ustedes dijeron de la UIA es así. Esto no lo sabían, pero se los voy a contar. En la década del 30, ¿saben quién presidía la UIA? Hombres como ahora, pero aparte de eso, todo, obviamente, estoy de acuerdo, pero no, ¿quién presidía la UIA económicamente? El dueño de la fábrica de chicles Adams. ¿Que se fundió? Eso, estoy hablando de la década del 30. O sea, era una unión industrial argentina que en realidad era una unión antiindustrial en la Argentina. Y desgraciadamente, esto que fue muy consciente de los trabajadores argentinos, no lo fue en el empresario argentino, y sigue sin serlo. La trágica historia de José Gelbard demuestra objetivamente que la verdad es que para defender a la industria nacional, el empresariado necesita la mano del Estado que rechaza sistemáticamente. Entonces, yo me acuerdo, bueno, no es que lo viví, me lo contaron, por las dudas digo. Me acuerdo qué pasó con los teléfonos. ¿Qué le pasó a Perón con los teléfonos? Cuando él nacionalizó las empresas de teléfonos, lo primero que hizo fue buscar empresarios que se hagan cargo. No los encontró, era demasiado riesgoso, porque el burgués argentino también, ese burgués estaba enseñado en el criterio oligárquico del país. Bueno, terrible el caso de los Di Tella, fíjense, digamos, la Universidad Torcuato Di Tella algo tiene que ver con lo que ha pasado en estos últimos 3 años. Algo tiene que ver. Hay quienes dicen que estamos viviendo un titelazo. Esto los economistas lo saben, escucharon el titelazo. Bueno, la Universidad Torcuato Di Tella fue creada por un burgués nacional de alto nivel, incapaz de entender cuál era su lugar en la historia, profundamente antiperonista, y profundamente digo en el sentido de querer, consideraba que era bueno en querer mantener las condiciones en las que él nació y no hacerse cargo del país como burgués. Bueno, si no lo hacen los burgueses, compañeras y compañeros, y este es mi único aporte, no sé si es fundamental, pero esencial, hay que aprender de la historia del peronismo. Tuvo que hacerlo el Estado. Nosotros, a nuestro entender, al entender de los compañeros de la izquierda nacional, tenemos que retomar la tradición del peronismo de las empresas del Estado. Tenemos que terminar con la herencia maldita del 76. En el 76 nosotros hemos visto sobre nuestras cabezas y en nuestros cuerpos un arrollador avance de destrucción de la Argentina industrial y de todas sus potencialidades. Eso vivimos. Para poder implantar eso, mataron miles de compatriotas y desaparecieron a 30.000. Y cuando en el 83 aceptamos convivir pacíficamente con quienes surgieron de ahí, cometimos un error. Esto cree la izquierda nacional.
cometimos un error. No se puede convivir pacíficamente con la garrapata. La vaca y la garrapata no pueden convivir. No pueden convivir. Macri nos lo está demostrando. Y tenemos que aprender de Macri lo que Macri nos está enseñando. Que para él, argentinos son los que están en la sociedad rural. Miren las caras de Macri cuando fue a hablar a la sociedad rural y decía nosotros los argentinos. Estaba diciendo, estos somos nosotros, los argentinos. Bueno, ¿cómo seguimos? Los compañeros han hablado muy bien de la coyuntura. Yo no tengo nada que agregar. Realmente yo les agradezco infinitamente, pero de verdad, todos los detalles que me han tirado, y además voy a mirar muy atentamente el video para aprenderme de memoria muchas cosas que escuché acá que ahora se me escapan porque soy un poco viejito y se me escapan algunas cosas, las tengo que ver varias veces. Pero tengo en claro lo siguiente: si nosotros queremos volver a enamorar al pueblo argentino, y no sé cómo, pero tiro esto, tenemos que ofrecerles lo que los argentinos siempre tuvimos y por lo cual nos criticaron, que es la vocación de grandeza nacional. La vocación de grandeza nacional. Eso que se resume en la idea de que no hay destino individual que se realice en una nación que no se realiza. Eso se llama grandeza. Y la grandeza se obtiene con la independencia. Y en economía la independencia se obtiene con el Estado. Y si hay sectores privados que atentan contra la grandeza nacional, hay que hacer lo que dijo Antonio Cafiero en un discurso de 1984, cuando estaba, no, 86, cuando estaba reacomodando las cargas después de la derrota del 83. Derrota que, me acuerdo ahora, Juan Aleman dijo: Alfonsín debería estar agradecido con nosotros, porque somos los que conseguimos transformar el país de tal manera que él ganó. Me acuerdo de eso ahora. Y no es para hablar mal de Alfonsín, sino para decir, la oligarquía siempre la tiene clara. Digo, que quede claro. Este gobierno nos está enseñando que no nos quedan muchos caminos, compañeros. Hay compañeros de ATE que fueron a entrevistarlo a Marquitos Peña cuando el gobierno recién se estaba instalando. Y Marquitos Peña les dijo qué es lo que pensaban hacer. Y los compañeros le dijeron: bueno, pero ustedes no van a ganar las elecciones, ¿qué nos importa si vamos a dejar un país, ¿cómo fue que dijo?, con una economía de mercado? ¿Qué nos importa ganar o perder las elecciones?, dijo Marcos Peña, año 2016, principios de 2016. No sé cómo fue, llegaron a negociar con Marcos Peña no sé qué cosa, y él les explicó lo que iban a hacer y le dijeron: ustedes van a perder las elecciones. Bueno, Marcos Peña sabía muchas cosas que los compañeros de ATE no sabían y que vimos desplegarse en estos últimos años sobre la fragilidad que tenía nuestro frente. Él lo sabía, nos conocía mejor que nosotros mismos. Pero más allá de eso que sabía Marcos Peña, esto es lo que mucho tiempo después, hace escaso un año atrás, no más, dijo claramente el senador Pinedo. Dijo textualmente: en la Argentina tiene que establecerse una democracia, y las bases de la democracia es: no hay golpes de Estado, no hay terrorismo, y no hay críticas a la plena libertad de la economía de mercado. Es decir, no hay críticas a lo que decía recién Silvina, a un Estado chico para que los dueños del mercado, los mercaderes, hagan lo que se les antoje. Bueno, nosotros creo, si queremos ganar a los argentinos, en la medida que Macri está explicando qué es lo que quiere, tenemos que explicar claramente que nosotros queremos todo lo contrario. Queremos un Estado que le ponga coto a los empresarios, que los guíe, que los oriente, que les marque la cancha, como se la marcó el Estado coreano a los empresarios de Corea del Sur. ¿O ustedes piensan que Corea del Sur, con los empresarios que venían de la época del coloniaje japonés y norteamericano, era mejor que la Argentina de nosotros? Era peor. Pero hay un tipo que se llamó Ri, que era una basura de tipo, el presidente Park Chung-ri, que los agarró a todos, los juntó en un lugar y les dijo: muchachos, a partir de ahora es así. Y estableció una dictadura sobre el empresariado coreano. Nosotros acá tenemos que volver al IAPI.
Tenemos que volver al IAPI, pónganle otro nombre, me importa un corno. El Estado tiene que volver a dirigir la economía justamente por todo lo que se dijo acá. Tenemos problemas de déficit de divisas, entonces tiene que haber un control del comercio exterior. Acá tenemos, a mi modo de entender, tenemos que avanzar hacia la nacionalización de los puertos. Tenemos que avanzar hacia ahí. Tenemos que terminar con la dictadura de las empresas que sacan renta del mero hecho de distribuir energía eléctrica, gas. Con el agua lo logramos. Con el agua lo logramos. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer con el gas? Tenemos que transformar Vaca Muerta en una fuente de renta para todos los argentinos. Si no hacemos eso, y si no le contamos a los argentinos lo que significa Vaca Muerta hacia el futuro, nos va a pasar con Vaca Muerta lo que nos pasó con la región pampeana, que los argentinos la perdimos. Y en la región pampeana tenemos que empezar a pensar seriamente, tal como hace Arabia Saudita, no la Rusia de Putin, Arabia Saudita, en tener una empresa nacional de producción, industrialización y comercialización agropecuaria, nuestra YPF agropecuaria. Son ideas que tiro. Yo creo personalmente que los argentinos, frente a estas ideas que nosotros estamos planteando, bien planteadas, y con respeto por los compañeros que todavía, y compatriotas, bueno, alguien dijo por ahí, somos todos compañeros, vos dijiste que no. Sí, cuando pasó la señora yo dije que iba a ir ahí a los espiritistas. Así, efectivamente, somos todos compañeros porque somos todos argentinos, salvo los 5 millones de israelíes que tenemos arriba. Estamos unidos en un destino solidario, por eso somos todos compañeros, porque somos compatriotas. Bueno, tenemos que ir a decirles algo muy simple. Para que vos estés bien, el país tiene que estar bien. Y para que el país esté bien, tiene que administrar sus recursos escasos. Y tiene que ser dueño de sus rentas, de aquello que nadie produjo, que es la tierra de todos. O la Argentina es de todos, menos la región pampeana. Pregunto. Bueno, me dejé llevar. Pero un poco esto es lo que nosotros desde la Izquierda Nacional pensamos. Y claro, tenemos la suerte de no tener ahora responsabilidad de poder. Acá los tres que están de este lado están del otro lado. Tienen responsabilidades de poder y buenas si sabemos actuar hacia el 2019. Buenas si sabemos actuar. Pero sea o no sea que tengamos responsabilidades de poder, primero que aspiramos a tenerlas. Somos un grupo pequeño argentino que nos seguimos llamando partido, aunque no tengamos registro como partido, porque tenemos una concepción de país, tenemos lo que De Gaulle decía, una idea de Francia. Acá compartimos la idea de Argentina y estamos seguros de que esa idea de Argentina no puede convencer a los argentinos, es la única que puede darle vida a los argentinos, porque la otra idea de la Argentina es la India, y acá nadie quiere ser como la India. Dejo abierto las preguntas porque por ahí algunos sí quieren, entonces no voy a andar quedando mal con los demás. Bueno, nada, yo cierro acá y me tiraron de la lengua. Yo realmente quería agradecerles nuevamente, creo que estuvo un poco taxativo y brutal, pero por favor, están los compañeros.